Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Jair Martínez Carrasco y mi proyecto se llama Impacto y fluctuación de precios de resinas en la industria automotriz, el cual corresponde a prácticas de campo en administración de empresas 2. Y pues bueno, este proyecto se realizó en la empresa Forvia Faurecia. A continuación, les presento un pequeño summary del contenido que veremos en esta presentación. Y el primero es la información general de la empresa. En segundo punto tenemos el contexto del proyecto, la problemática del mismo, el marco teórico, la metodología, la recolección de datos, el análisis de los mismos, los resultados y las propuestas que se hicieron para la solución del problema. Y por último tenemos las conclusiones. Bueno, de primera instancia vamos a revisar la información general de la empresa, la cual es Forvia Faurecia. Forvia Faurecia fue fundada en 1997 y ha logrado convertirse en un actor principal dentro de la industria automotriz y actualmente se sitúa como el séptimo proveedor a nivel global dentro de la proveeduría del sector automotriz, ¿no? Esto lo ha logrado a través de la sólida oferta tecnológica que el grupo proporciona a sus clientes, que son las armadoras de los diferentes vehículos que se tienen en el mundo y los cuales esta tecnología está enfocada en soluciones del cockpit del futuro y la movilidad sostenible, ¿no? Forvia México, hablando de las operaciones que se tienen dentro del país, cuenta con 4 grupos de negocios. El primero es interiores, que es en el que nos enfocaremos, asientos, Clean Mobility, que está enfocado a escapes, y Clarion Electronics, que principalmente está enfocado a sistemas de sonido. El grupo dentro del país se encuentra distribuido de la siguiente manera, en 16 sitios productivos, en 2 centros de investigación y desarrollo y un centro de servicios compartidos. Del lado derecho de esta diapositiva podemos ver los principales productos que ofrece el grupo Forvia Faurecia para interiores, que son paneles de instrumentos, que es el tablero, los revestimientos de puerta, que son básicamente el recubrimiento plástico de las puertas, y las consolas centrales, ¿no? Bueno, ¿cuál es el contexto del proyecto? El contexto del proyecto es que, derivado de diversas situaciones globales y que se han suscitado a raíz de la pandemia de COVID-19, que fue en un lejano ya marzo 2020, el sector automotriz y en general muchos sectores económicos han experimentado un aumento generalizado en precios de toda su cadena de suministro, principalmente en las materias primas e insumos necesarios para la producción de todos los bienes a nivel global y en este caso para la producción de vehículos, ¿no? Esto ha desencadenado un drástico aumento en los precios de automóviles que se pueden corroborar cuando un consumidor va a ver el precio dentro de una concesionaria o una agencia, ¿no? Este proyecto es importante porque impacta económica y operativamente a las empresas dentro del sector de autopartes, como lo es el caso de Forvia Faurecia, y porque no siempre, ante este tipo de aumentos drásticos dentro de las materias primas, no siempre existe un mecanismo de recuperación de estos precios de materias primas que se hayan negociado con los diferentes clientes que tiene el grupo Forvia Faurecia, ¿no? ¿Cuál es la problemática del proyecto? La problemática del proyecto es poder identificar y tener datos concretos de este aumento generalizado en los precios de resinas. De ahí es tener los impactos económicos, ¿no? Una vez teniendo identificados cómo han aumentado las resinas, tener los impactos económicos que se han generado. En tercer punto tenemos la revisión de los actuales acuerdos comerciales que tiene el grupo Forvia Faurecia con cada uno de sus clientes. Y por último, las acciones que se están realizando o que se han ya realizado con los clientes para lograr mitigar o renegociar estos aumentos drásticos, ¿no? Ahora, ¿cuál es el marco teórico? Y bueno, hablando específicamente dentro de la industria de plásticos, el, este aumento generalizado comenzó con el drástico aumento en los precios del petróleo que se suscitó
a raíz de la pandemia de COVID-19, ¿no? Recordarán que en 2020 pues se suscitó uno de los mayores aumentos, llegó a máximos históricos el precio del petróleo, lo cual las resinas ocupadas dentro del sector de plásticos de la industria automotriz es un derivado del petróleo y por consiguiente eso fue una de las principales causas por las que inicialmente tuvo el aumento, ¿no? En segundo punto, tenemos que a raíz también de la pandemia de COVID-19, los hábitos de consumo de las personas cambiaron y empezaron a consumir plásticos de un solo uso, lo cual, nuevamente, ¿no? Hubo una combinación de aumentos de precios con mayor demanda de plásticos, con escasez, ¿no? Que se tenía en el sector y pues lo cual inevitablemente genera un mayor precio en los derivados del petróleo, ¿no? En tercer punto, tenemos que hubo un aumento en los costos, se ha tenido un aumento al día de hoy en los costos logísticos y de contenedores a nivel global, lo cual ha incrementado no solamente el precio como tal del producto, sino como tal su traslado, ¿no? Y bueno, en cuarto punto, otra de las causas de los aumentos en las resinas ha sido los confinamientos y las reducciones en la capacidad operativa, ¿no? Lamentablemente, como ya lo había comentado, existe una escasez, hay una reducción operativa, no se puede satisfacer la demanda y por consiguiente los precios se van hacia el cielo, ¿no? Para poder ejemplificar estos aumentos de manera muy general, tenemos que desde un punto más bajo de 2020, de abril de 2020 a el mayor punto registrado que fue en mayo de 2021, el precio de un vehículo había aumentado un 87%, ¿no? Entonces, así de drástico, ¿no? No solamente es el sector plástico, sino en general toda la proveeduría de las armadoras de los vehículos. Se espera cierta recuperación y estabilidad en los precios de las resinas y en general de las materias primas utilizadas en la producción de un vehículo, pero pues esto va a ser hasta dentro de los próximos 2 años, ¿no? Conforme se restablezcan los niveles de producción, conforme se anulen las restricciones operativas, se estabilicen las cadenas logísticas, se retomen políticas contra el uso de plásticos de un solo uso para que disminuya la demanda y se incentive la economía, ¿no? Lamentablemente hoy estamos al borde de una recesión económica y pues estamos, bueno, esto va a tardar en tener una estabilización de la economía, ¿no? ¿Cuál fue la metodología usada en este proyecto? Bueno, fue un esquema mixto, básicamente. Viéndolo de manera cuantitativa, lo que se hizo fue recabar datos estadísticos que existen ya de los precios de las resinas a nivel global. Dado que es un derivado del petróleo, estos datos se tienen en el mercado, ¿no? Se pueden consultar. Eh, Más adelante veremos que los datos que pude obtener para el análisis y para la realización de este proyecto fue a través de una empresa grande que se llama IHS Markit. Y pues básicamente esto fue para ser conscientes y concientizar a la empresa el cómo ha aumentado el polipropileno, que el propileno básicamente es la base de las resinas que se usan dentro del sector automotriz, ¿no? Una de las principales bases que se mezclan con otros componentes químicos para formar mezclas, pero pues que ahí se puede ver el aumento generalizado de la materia prima, ¿no? Y a nivel cualitativo, perdón, pues bueno, dado que han existido estas disminuciones parciales de los márgenes operativos, ¿no? O pérdidas por la producción de productos al haber incrementado los precios de las resinas, se tuvo la oportunidad de analizar los acuerdos comerciales que se tiene con cada uno de los clientes con el que trabaja el Grupo Faurecia y ver pues qué nuevos acuerdos han llegado, qué acciones están realizando y poder tomar las mejores prácticas para poderlos aplicar a aquellos clientes que tal vez tienen una mentalidad o bueno, tienen una forma de trabajo cerrada en las que no están aceptando aumentos de precios y pues bueno, básicamente esa fue la metodología, ¿no? La recolección de datos se hizo, como ya lo había comentado,
A través de la empresa IHS Markit se pude tener acceso a los precios históricos del polipropileno para poder ejemplificar y concientizar a la empresa de cómo ha aumentado el precio de las resinas. Bueno, algo importante a comentar es que estas bases de datos se dan en una unidad de medida que es conocida como CPP, que es cents per pound o centavos por libra, ¿no? Y que esto nos permite conocer un nivel de precio que tenía en cierto punto de 2020 a los máximos históricos que se registraron en 2021 y que actualmente siguen en aumento, ¿no? Eh, la recolección de datos se hizo, pues bueno, a través de también de la empresa, ¿no? Tener acceso a las compras de los materiales, de las principales mezclas que tienen actualmente y que utilizan en sus productos. Y pues obviamente a través de los cuestionarios que logré hacer con los diferentes gerentes de ventas que tiene el grupo Forvia Faurecia México para entender un poco la situación que actualmente viven con el cliente, las negociaciones que se están llevando y pues cómo han logrado tener acciones que mitiguen el actual impacto, ¿no? Bueno, esto es un poco más de lo anteriormente dicho, ¿no? Importante mencionar que la empresa eh, está viviendo una situación complicada, ¿no? En el que actualmente tiene que mitigar estos impactos a través de su valor agregado, que es básicamente la transformación de las resinas en un producto terminado, pues siendo más flexibles, siendo más productivos, ¿no? Esto lo veremos más adelante, pero bueno, es importante mencionarlo. Y pues bueno, aquí ya entrando un poco más en el análisis de los datos, resultados y propuestas, y como les comenté que la unidad de medida era el cents per pound, los centavos por libra, podemos ver que a inicio de 2020 teníamos un nivel de 60 CPPs para determinar el precio global o el precio de compra del polipropileno, ¿no? Y podemos ver cómo en 2021 se fue drásticamente hacia arriba y actualmente, pues bueno, existe una pequeña estabilización, sin embargo los niveles siguen por los cielos, ¿no? Solo en marzo de 2021 se alcanzó un nivel de 133 CPPs, que pues básicamente representa más del doble de lo que estaba en 2020, ¿no? Así de drástico ha sido el aumento en los precios de las resinas, ¿no? O el polipropileno, que es una de las grandes bases que tiene el sector automotriz en la industria de plásticos para las mezclas de los principales productos. Y pues bueno, esa es básicamente la información que se logró obtener en el estudio de este proyecto. Posteriormente tuve acceso a los precios promedios de las principales resinas que se utilizan para la producción de tableros, puertas y consolas centrales. Por ponerles un ejemplo, la primera materia prima es un polipropileno con un glass fiber al 20%, que es una fibra de vidrio. Posteriormente tenemos un polipropileno con un talco al 20%, con un talco al 30%, una resina que se conoce como ABS, un polipropileno con un talco, pero pues con propiedades diferentes a la anteriormente mencionada. La resina que dice Hostacom es también un polipropileno con un talco al 5%. Posteriormente tenemos otra vez nuevamente al 20%. Un TPO, que es otro tipo de resina. Tenemos un PC más ABS, que es una mezcla de ABS más policarbonato. Y pues bueno, ¿no? Básicamente hay lo que les comentaba, hay una mezcla importante en los productos. Podemos ver los precios en enero de 2021 y cómo drásticamente se fueron al cuarto de 2021. Y pues bueno, 2021 representó el pico más alto de todos los incrementos y por temas de confidencialidad no me dieron los precios exactos de la compra, pero sí un promedio de cuánto se tiene en la industria y pues para darnos una idea en cuánto lo está comprando la empresa, ¿no? ¿Cuáles fueron los principales hallazgos? Bueno, el principal hallazgo es que con ningún cliente se tenía definido al 100% cómo afrontar este tipo de situaciones.
se tenía definido lo que este tipo de situaciones están dentro de lo que se conoce como una causa de fuerza mayor, y pues por negociación las causas de fuerza mayores, lo que hace Forvia y el cliente es, lo que estipulan dentro de sus acuerdos comerciales es que ante una fuerza de causa mayor deben de analizar el cómo entre ambas partes, cómo solucionar y mitigar el problema en la mayor cantidad posible, ¿no? Hacer propuestas creativas entre ambas partes para poder solucionar el problema, ¿no? No hay un camino o una guía de cómo afrontar este tipo de situaciones. Yo creo que ninguna industria tenía planeado cómo afrontar esto, pero bueno, esto es lo que se estipula, ¿no? Y pues bueno, a pesar de lo que se dice en esta cláusula, la realidad es que los clientes no quisieron compensar al grupo Faurecia ante este aumento generalizado de resinas, ante el argumento de que en los análisis de esta empresa llamada IHS Market mostraba que los precios se estabilizarían en 2022, ¿no? Uno de los hallazgos o una de las técnicas de negociación que utilizan las armadoras es decir, ok, no te compenso 2021 porque se van a estabilizar en 2022 y como eres un partner, ¿no? Me tienes que demostrar que eres un partner de, eres un partner dentro de mi panel de proveedores, pues te recompensaré y te aseguro que vas a ser mirado con buenos ojos ante las nuevas licitaciones, ante los nuevos vehículos que se susciten en el futuro, ¿no? Entonces, eso fue un argumento de negociación y que les permitió a las armadoras no pagar esto, ¿no? Sin embargo, pues hemos visto que en 2022 no se están estabilizando, simplemente se están manteniendo al mismo precio, que ya es alto, y pues la verdad es que esto no se ve una baja, dado que se tienen todavía situaciones globales como es la guerra, por ejemplo, entre Ucrania y Rusia, que nuevamente llevaron el precio del petróleo a máximos históricos, ¿no? Bueno, ¿qué es cuáles son las propuestas o las mejores prácticas que se analizaron en este estudio? Bueno, se debe de trabajar, de buscar una cartera de proveedores más amplia. La realidad es que el grupo Forvia Faurecia, algo que se analizaba es que solamente trabajan con 3 proveedores principales, que son proveedores muy grandes a nivel global, y pues que de alguna forma tienen monopolizado el servicio, o bueno, o la proveeduría como tal de las resinas, ¿no? Al ser algo monopolizado, la verdad es que establecen los precios que quieren y pues bueno, la industria automotriz se ha tenido que conformar con esos precios altos de las resinas, ¿no? Lo que se ha visto es que se puede desarrollar a nuevos proveedores, ¿no? Proveedores pequeños que actualmente ya tienen mejores precios de resinas y pues se te puede trabajar en conjunto con las armadoras para desarrollar a estos proveedores pequeños y pues bueno, hacer que pasen todas las validaciones que necesita el cliente final, ¿no? Estas validaciones pueden ser como pruebas de exposición al sol, pruebas de rayado, pruebas que aseguren la calidad del vehículo, que el cliente pueda asegurar la calidad a su usuario final y el grupo Ford asegure que él está utilizando las resinas que necesita su cliente, ¿no? Entonces, hoy en día, el 60% de las resinas que utiliza el grupo Forvia Faurecia provienen del exterior, ¿no? Provienen de fuera de México, vienen principalmente de Alemania, de Estados Unidos, de Canadá. Entonces, una de las recomendaciones es trabajar con grupos globales, pero que tienen locaciones en México, desarrollarlos, llevarlos a lo que necesita el usuario final, a la calidad que se le tiene que ofrecer al usuario final y por consiguiente conseguir mejores precios, ¿no? La verdad es que hoy está muy monopolizado, entonces la propuesta es trabajar con estos grupos pequeños que ya se tienen identificados, ¿no? ¿Y por qué se tienen identificados? Es porque algunas armadoras han visto a estos grupos no tan grandes, ¿no? Grupos medianos, grupos pequeños. Algunas armadoras, como lo es, por ejemplo, se pudo observar con el cliente Tesla, que trabajan con grupos y les prometen a estos proveedores de resina que le van a dar no solamente el negocio de interiores, sino los plásticos de cajuela, los plásticos de techo, los plásticos de exteriores. Todos los plásticos le dicen, ¿sabes qué? Te voy a comprar un volumen grandote, pero necesito que me des un precio competitivo. Entonces, han logrado negociaciones increíbles. Esto se conoce como proveedores mandatorios, es decir, cuando el cliente
final le dice a Grupo Forvia Faurecia, vas a comprar el material a este precio porque yo lo negocié, y de esa forma los dos mitigamos, ¿no? Se reduce el margen que tiene actualmente el Grupo Forvia Faurecia en la venta de la resina, pero es preferible eso a la disminución del margen operativo que actualmente se tiene. Entonces, bueno, el entendimiento de todo este conjunto de situaciones, pues la verdad es que fue de gran importancia y de gran aprendizaje para mí. La verdad es que, bueno, aquí por el tiempo que se tiene fue una presentación, pues no tan rápida, pero bueno, se trató de hacer la mayor rápido posible. Pero bueno, la verdad es que ningún cliente, nadie estaba preparado para una situación de esta naturaleza, ¿no? Lo que ha hecho el grupo Forvia Faurecia es flexibilizar sus operaciones, volverse más productivos, tratar de automatizar sus operaciones en la búsqueda de mitigar el aumento de los precios de las resinas, y el hecho de que los clientes no han querido compensar al grupo en este sentido, ¿no? Ahora no han querido pagar más de lo que actualmente estaba pagando, pero se han vuelto más creativos, como esto de direccionar los precios de las resinas, ¿no? A través de las negociaciones globales que tienen los clientes finales, o a través de conseguir proveedores que den mejores precios, y que se tiene que hacer una inversión de desarrollarlos en el corto plazo, pero que a largo plazo va a tener mejores resultados, ¿no? Eh, bueno, como ya lo había comentado, la verdad es que esto debe ser un trabajo en conjunto, no se debe solamente eh, con esta promesa de te voy a dar futuros negocios, ¿no? La verdad es que se debe de trabajar en conjunto para lograr los resultados deseados. Y pues bueno, el siguiente paso a seguir por la empresa, y el último recomendación que yo les di es eh, tener el entendimiento de los consumos que tiene actualmente la empresa, no solamente lo que pesa la pieza, ¿no? El decir yo utilizo en un tablero 4 kilos, ¿no? Sino también conocer el consumo en las pérdidas que se tiene por el proceso operativo, por el scrap, por los materiales que se utilizan para producir piezas de validaciones, ¿no? Entonces, entender cuántos kilos de material utiliza al día, al mes, al año, identificar aquellas que mayor consumo tienen para poder enfocar los esfuerzos en esas resinas, para enfocar los esfuerzos de renegociación, de desarrollo de proveedores, de volverlos mandatorios, ¿no? Buscar negociaciones globales, enfocar todos los esfuerzos en esas resinas que mayor tienen consumo, para que se pueda, a través de un método de solución 80-20, ¿no? Enfocar los esfuerzos en esas resinas, ¿no? Claves, para poder solucionar la mayor cantidad de los problemas que actualmente tiene operativamente y económicamente la empresa, ¿no? Esa fue la recomendación final, y pues bueno, ese básicamente fue mi proyecto, y espero que les haya gustado. Les agradezco la atención y muchísimas gracias.